Existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos no somos más este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano pacto de radio. Ustedes saben, de lunes a viernes, de 14 a 16, de enero a diciembre, aquí en la M530, Somos Radio, tenemos para ofrecerle una combinación de imaginaciones. Pensamos, como de Bonafini, que después de elaborar un poquito la idea nos queda claro que la radio no es un asunto que entra por el oído solamente, sino un mecanismo que abunda en los recovecos y vericuetos de nuestro cerebro. Y entonces nos parece bueno plantear un programa de radio como un viaje que involucre más de los sentidos habituales. En la era del streaming podemos ver la radio. Nunca será lo mismo que solo escucharla. Pero ver y escuchar son experiencias que se complementan con otras cuando en el cerebro podemos procesar las imágenes, los sonidos, los silencios, los recuerdos, las evocaciones, de una u otra forma para hacernos nuestra propia película, una película individual, pero en una sala en que son decenas de miles las personas que en este momento coinciden con la lógica, cada una en su vida, y nosotros en la vida de cada uno, o eso si las cosas salen bien, si la experiencia es fructífera. Así que si ustedes están dispuestos, nosotros emprendemos como todos los días un programa que percibimos como un viaje, no un programa de viajes, sino un programa que puede ser un viaje. Y cuando creemos que es bueno viajar, despegar, cambiar de horizonte, moverse, no dejar el culo quieto, pensamos que en la guerra cultural que la humanidad atraviesa desde el principio de los principios, entre las dos formas de concebir el mundo, que ya sabemos cuáles son, las empáticas y las no empáticas, las que creen en la justicia para todos y en la justicia social, y las que descreen de la justicia social y de la justicia para todos, nosotros tenemos un lugar claro, no somos neutrales en ningún conflicto al respecto. No habitamos Corea del Medio. Pertenecemos a la dimensión de los que piensan que hay que trabajar para combinar elementos de tal manera que el mundo sea mejor y no peor. Un mundo disfrutable y no un mundo infame. Y la verdad que en las eras de la crueldad hay que acentuar, si se quiere, el trabajo con la agenda propia. Porque si no nos devora la agenda de los otros, y la agenda de los otros está destinada a una sola cosa: hacer esa zanahoria que le ponen adelante al burro para que camine mansamente rumbo a su destino sin animarse nunca a despejar la zanahoria y ver que el burro puede ser hermoso, y si se pega patadas lo van a respetar. Hoy se celebra, se conmemora, se festeja el Día del Zurdo. ¿Por qué se festeja el Día del Zurdo? Fuente Ovejuna lo sabe, pero nosotros sí sabemos que el 13 de agosto es el día del nacimiento de Fidel Castro. ¿Acaso el más zurdo de los zurdos? Y entonces tal vez pensemos a alguien se le haya ocurrido la travesura o la idea de combinar una celebración universal de los zurdos, una minoría intensa en el mundo, aproximadamente según las estadísticas el 15% de la población mundial, pero con un repertorio de figuras públicas destacadísimo. Lo recordaremos un poco, recorreremos ese camino con Fidel Castro como figura principal, si lo pensamos desde acá, con Diego Maradona como figura principal, si lo pensamos desde acá. Y pensándolo desde todos los puntos de vista, la lista de zurdos notables en la historia incluye a genios de todos los tiempos, como Charles Chaplin, por dar solamente un ejemplo en el mundo del cine, como Pablo Picasso, por dar solo uno en el mundo de las artes plásticas. Y si la lista se extendiese, nos encontraríamos con muchas sorpresas, con Beethoven y Mozart, por ejemplo, en la lista de los músicos que llamamos cultos. Fidel Castro, el único Castro Fidel, estuvo 4 veces en la Argentina.
pero nunca como visita de Estado. La primera fue cuando la Revolución Cubana era flamante, en 1959, con Arturo Frondizi de presidente de la Argentina. Fue un momento previo a que Fidel, en un discurso público impactante, histórico, definiera el rumbo socialista de la Revolución Cubana. Era por entonces un joven líder guerrillero que había derrocado a una dictadura militar sangrienta, la de Batista. Y entonces la recepción de ese Fidel Castro, por entonces fue en la Argentina una recepción de todos los sectores de la política, incluyendo la clase media ilustrada, que lo veía algo así como un nuevo líder emergente, joven y simpático de la América Latina. Después, cuando dijo que el rumbo de la revolución era el socialismo, después cuando en el siguiente lapso de la historia cubana vino el Che Guevara a la Argentina para entrevistarse ya clandestinamente con Frondizi, las cosas cambiaron un poco aquí en esa visión. Demoró un montón de tiempo en volvió en 1995, participando en una reunión regional. Carlos Saúl I de Anillaco era el presidente de la Argentina. En 2003, obviamente, vino para la asunción de Néstor Kirchner, vino a la jura de la banda presidencial por parte del presidente, la jura del cargo al traspaso de la banda presidencial, y en 2006 volvió a la cumbre del Mercosur en Córdoba. ¿Cómo fue la primera visita del más zurdo de los zurdos a la Argentina? El Archivo General de la Nación nos cuenta así esa historia del 59. Buenos Aires. La presencia de Fidel Castro ha dado ocasión al hombre de la calle para testimoniar su afecto y su admiración por el jefe de la Revolución Cubana. En el Alvear Palace Hotel donde se alojó, esperaba continuamente un público tenso y entusiasta, ansioso de ver de cerca al guerrillero. El periodismo metropolitano entrevista al héroe de Sierra Maestra en una conferencia de prensa que desborda el marco profesional ante la invasión de entusiastas admiradores de Castro. El líder cubano visita al presidente Frondizi en la residencia de Olivos. En la oportunidad se reafirman los estrechos vínculos que nos unen con el país del Caribe. Es un documento extraordinario. Beethoven era zurdo también. Y si pensamos en la lista de músicos muy importantes de la historia zurdos, empezando por Atahualpa Yupanqui, siguiendo por Charly García, continuando por Gustavo Cerati, en la Argentina nos encontramos a David Bowie, David Byrne, Enrico Caruso, Phil Collins, Kurt Cobain, Annie Lennox, Jimi Hendrix, Paul McCartney, George Michael, Mozart, Paganini, de quien hablábamos esta semana, Iggy Pop, Cole Porter, Rachmaninoff, Ravel, Schumann, Paul Simon, Ringo Starr, Sting. La lista sería infinita. Pero estamos en el centro con el más zurdo de los zurdos. Segundo momento de Fidel Castro en el programa. Habla del embargo a Cuba después de la cumbre de Bariloche en 1995. Es el 16 de octubre del 95. El organismo internacional de Estados Unidos tiene mucho poder. ¿Qué le vamos a pedir a todo el mundo que se suicide por ayudarnos? Sería mucho pedirle. Así que no podemos ser extremistas en las exigencias. Digan esto y lo otro. Yo creo que lo que hacen es un noble y buen esfuerzo. Recién escuchamos la Sinfonía 5 de Beethoven, zurdo famoso. Ahora vamos con la versión de Waldo de los Ríos de la Sinfonía 40 de Mozart, zurdo famoso. ¿Recuerdan que cuando Néstor Kirchner había ganado las elecciones presidenciales y fue invitado junto a Cristina Fernández de Kirchner al programa de Mirta Legrand, que ahora a veces parece crítica del gobierno de Javier Milei? Tal vez sea crítica del gobierno de Javier Milei, pero sabemos cómo piensan. ¿Recuerdan que en aquella ocasión Mirta Legrand utilizó una terminología respecto a las personas con ideas de izquierda, a los zurdos, que expresa otra cosa? Porque una cosa es decir que una persona es de izquierda, otra cosa es decir que esa persona es zurda,
Y otra cosa es hablar del surdaje. El surdaje es un término despectivo que en muchos momentos preludió a las persecuciones políticas, incluyendo las de las dictaduras militares. Momento del surdaje en el programa de Mirta. Lo voy a decir a nivel popular, ¿eh? Sí. Se viene el surdaje. Bueno, ese es O sea, los zurdos, ¿no? No, eso no lo dice la gente. No lo dice la gente. Ese término es un término que nunca lo escuché. Eso lo dicen. Escucho desde los años el zurdo. Es no, ahora lo dicen. Sí. Hay alguna gente que. No se lo dirán, pero lo dicen. Sí. Puede haber alguna gente que hable en esos términos. Hablar en esos términos le costó 30.000 desaparecidos a los argentinos. Yo lo que digo es que se viene más democracia, se vienen visiones de la Argentina que tienen que debatirse y discutir. ¿Es un hombre de izquierda? No. Hacemos una cabalgata, el zurdo Atahualpa Yupanqui, por elementos diferentes en el Día de los Zurdos, evocando el nacimiento del más zurdo de los zurdos. Es interesante el fenómeno que se dio a partir del kirchnerismo en la Argentina, con la ubicación política en el mundo de eso que llamamos peronismo. Recuerdan que en la era del primer peronismo, cuando existían consolidado después ese mundo de la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo con un modelo encarnado con Estados Unidos como país principal y el socialismo con la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como faro, con Rusia como país líder, Perón preconizó la tercera posición: ni zurdos ni marxistas, ni zurdos ni capitalistas, peronistas. Es demasiado aburrido. El cambio del mundo, podríamos decir después del derrumbe de la Unión Soviética, el nacimiento de derechas fortalecidas y hoy de ultraderechas, llevó al peronismo del siglo XXI a buscar otra posición. Ya no es una tercera posición. El peronismo se ve como un movimiento de izquierda si se lo compara con la derecha. No dirá de esto Moreno, está claro, pero el peronismo en general y el kirchnerismo en particular, pese a que no le gusta que le digan kirchnerismo porque le bajan el precio al peronismo, es obviamente un movimiento, una forma de pensar, una estructura ideológica a la izquierda de la derecha. Hoy izquierda y derecha significa una cosa muy diferente de aquella que significaba la tercera posición que compartían varios otros países en los años 40, 50, 60 y 70. Seguimos con Fidel Castro en la Argentina. 25 de mayo de 2003 ha venido la asunción de Néstor Kirchner. ¿Se venía el surdaje?, preguntaba Mirta Legrand con su habitual impunidad. Esto dice en su famoso discurso en la Facultad de Derecho. Un mundo mejor es posible, pero cuando se haya alcanzado un mundo mejor es posible, tenemos que seguir repitiendo un mundo mejor es posible y volver a repetir después un mundo mejor es posible. Les he expresado y estoy próximo a terminar, les he expresado así en estas peculiares condiciones y me alegro más la experiencia modesta de nuestro país y cómo día a día aprendíamos cosas nuevas y cuando luchábamos contra el 30% de analfabetismo, qué lejos estamos de pensar
que un día estaríamos masificando los estudios universitarios, extendiendo las universidades por todos los municipios del país a partir del capital humano que habíamos creado, sin lo cual habría sido imposible esa aspiración. Y por eso he dicho, Martí ya lo había dicho hace muchos años, que a lo que le llamaban soñadores decía que los sueños de hoy serán las realidades del mañana. Los soñadores no existen, se lo dice un soñador. Charly García, zurdo también, que estudió las historias de las ideas políticas con Ismael Viñas en los años 70, cuando estaba muy a la izquierda del espectro de lo posible, pero necesitaba formación. De ahí tal vez sale la idea que sigue. Además de Fidel Castro, quizás el mejor orador de todos los tiempos. Otros personajes históricos zurdos: Alejandro el Grande, Napoleón Bonaparte, Carlomagno, Winston Churchill, Julio César, Juana de Arco, Friedrich Nietzsche, Mahatma Gandhi, Benjamin Franklin y Ramsés II. Seguimos recorriendo la historia de la relación de Fidel Castro con la Argentina, con sus visitas. Ahora es 20 de julio de 2006. Hay una cumbre de los pueblos en Córdoba. Recuerdo esa mañana transmitiendo aquí en la radio de Madres de Plaza de Mayo, la M530, en vivo, esas circunstancias en el programa que yo conducía en la segunda mañana. Habla otra vez el líder de la Revolución Cubana. Se han topado con la valentía de Venezuela y muy especialmente con la valentía del presidente Chávez. Yo quiero decir una cosa. Quiero decir algo del que tengo la más total y absoluta seguridad. Los años de lucha que he vivido me han dado la oportunidad de conocer a los hombres. Chávez es el tipo de hombres que jamás retrocederán ante el imperialismo. Eso seguro, yo lo he visto, sus ideas. Él habló de cuando nos conocimos hace 10 años, cuando salió, recién salido de la prisión, y por aquellos días se celebraba en Miami esa reunión, como excluida como siempre. Y nos reunimos en la universidad, ya hace 2 años, ya hace 12 años. 12, sí, fue en el 4. Hoy se cumple, en diciembre se cumplirán 12 años. Es un pensamiento dinámico, en constante evolución. Ahora, vean qué contraste. Yo nací en un latifundio. Chávez nació en una casa muy humilde. Éramos un número de hermanos más o menos igual. El padre maestro, la madre maestra. Vivió y conoció la pobreza del campesino, del trabajador. Es muy sensible. No encontrarán ustedes una memoria como la de él. Cuando él fija una idea, un concepto en la mente, no se borra jamás. Es increíble. Puede ser que un número a que le gusta la matemática se le extravíe un número. No es experto en el manejo de los números, aunque sabe de matemáticas,
la educación que recibió le enseñó a hacer mapas, caricaturas, hace de todo. Pero lo más valioso y lo más importante en un líder como él, ante un hemisferio que ha conocido tantas frustraciones, tantos demagogos y tantos engañadores, es muy importante saber que ahí, en ese país, con tanta historia como Venezuela, en ese país a la que la naturaleza le aportó tantos recursos, con ese país donde con una generosidad única de sus hijos, única pero no inexplicable, única y perfectamente explicable cuando se conoce que fueron educados en la idea de aquel gran hombre que lo dio todo por una patria latinoamericana, lo dio todo por una América Latina unida, cuando había que viajar a caballo durante 3 meses desde Caracas hasta Lima. En ese espíritu está educado. Gustavo Cerati, zurdo también. A lo mejor lo que estamos haciendo sirve como modelo para pensar que es trabajar la agenda propia. Científicos e inventores famosos en la historia, zurdos: Isaac Newton, Benjamin Franklin, Marie Curie, la única persona que ganó 2 premios Nobel en 2 disciplinas distintas. Repasamos los pintores famosos: Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti y Rafael, es decir que 3 de las tortugas ninjas tienen su nombre por pintores zurdos. Además, Escher, Paul Klee y Pablo Picasso. Si Mirta Legrand hubiera sido la presentadora, hubiera dicho: está la representación más importante del zurdaje de la historia en este living. En este living, Fidel Castro y Diego Maradona. Entrevista para el programa del astro de la historia del fútbol argentino en Canal 13 en las noches del 10. Usted dijo, refiriéndose a Latinoamérica, que pudimos haber sido todo y no somos nada. ¿A qué se refería? Me atrevería a ratificarlo. Podemos ser todo y no somos nada, pero seremos mucho. Añadiría, muchos seremos muchos. Somos una especie, una región balcanizada. Pero esta crisis sostenible al hemisferio no le queda más camino a cambiar. Y no hay más camino que unirse a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros defectos. Compartir es el camino, de verdad, de la unidad. La unidad depende cada vez menos de los hombres, un poco más depende de las crisis. No tiene otra alternativa que
Somos diferentes. Somos diferentes. Carregamos a pelota como ninguém. Como ninguém. Seguro. Como ninguém. Como ninguém. Somos más elegantes. Seguro. Siempre a pelota sale diferente. Sale diferente. Porque o surdo cuando é bueno. Cuando é malo, é malo. Es malo, es verdad. Sí, no es más sí, pero hay zurdos que son malos, pero no tan malos como tantos derechos que existen en el mundo. Se você mirar um equipo de futebol, como tem como 20 jogadores, solamente um ou dois surdos. Não sei por que está se acabando un poco los zurdos. La mayoría es destro, ¿no? Sí, yo ahora ya a Benjamín, mi nieto, y a Dieguito Fernando, que me salieron derechos, ya le estoy haciendo hacer un zapato con una plantilla de fierro así en la derecha para que salgan zurdos. Para que salgan zurdos. Sí. No puedo soportar que mi nieto y mi hijo me salgan derecho. Sí, para mí mis netos tengo 3, todos derechos. ¿Sabe lo que pasa, Ribo? Que los zurdos ya nos entendemos antes de vernos. Sí, claro. Y ahora el mejor guitarrista zurdo de todos los tiempos, el señor Jimi Hendrix. Con Little Wing para darle una vuelta a nuestro comienzo de programa. María Cristina Christensen, que está participando de la transmisión de YouTube en la radio y escribe ahora, dice: bien dicho, hay que recordar las barbaridades que se ha permitido la señora es Mirta Legrand. Recordamos su famosa frase: se viene el surdaje, dice la gente. Asumían Néstor y Cristina. Qué bueno escuchar a Fidel, porque tanto suena la basura del gobierno actual que te olvidás que vivimos momentos felices con grandes dirigentes, dice Irma Parentela. David Bowie, zurdo, el más grande de todos los tiempos, un artista único, aporta Laura. Greta Garbo, Judy Garland y Marilyn Monroe eran zurdas. También lo son Demi Moore, Robert Redford, y lo era Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la luna. Aquel que dio un pequeño paso para un hombre y un gran paso para la historia de la humanidad, según el relato oficial. ¿Habrá dado ese primer paso con la pierna izquierda o la pierna derecha? ¿Vieron los rituales de los deportistas cuando pisan el campo? Pisar siempre con el pie derecho para que traiga suerte. Nosotros podríamos saludar siempre con la mano izquierda para que traiga otro tipo de suerte.